Bienvenidos y bienvenidas al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos a un preparador físico muy conocido, sobre todo dentro de nuestra línea, y viene del otro lado del charco, como se suele decir, el hermano Samo. Tenemos la suerte de contar con él por tercera vez dentro de nuestras formaciones y congresos. Y precisamente hoy vamos a hablar de parte del tema de su asignatura, que es el core. ¿Y qué core exactamente? ¿Qué cinturón abdominal, qué musculatura central nos pide el handball? Bienvenido, Manu. Muy buenas, buenas Sergio, buenas a todos. Ahí como decías, tercera vez que tengo la suerte de participar, así que una alegría bárbara y estoy contento. Siempre lo que sea compartir conocimiento desde el rol de entrenador o mismo rol docente es algo que me gusta, que me apasiona y me está, o sea, siempre agradecido, perdón, de la oportunidad de ser parte y seguir siendo parte y de que ese conocimiento o lo que uno pueda aportar sirva y haga crecer el deporte, que creo que el objetivo principal de todos los que formamos parte de esto, por otros podcasts que estuve escuchando, la verdad muy buena esta dinámica, eh, es para que el deporte crezca. Creo que es la parte que uno tiene que poner de uno mismo para fomentar eso. Así que bueno, muchas gracias por permitirme ser parte nuevamente. Y por acompañarme. Como siempre hacemos al inicio de cada episodio, vamos a presentarte un poquito. Ya he dicho que eres parte del profesorado de la Academia del Punto Fuerte, uno de los miembros de la Revolución, como la persona que entrevistamos hace poco, Manuel Friedman. ¿Y cómo llega el humano al humano? Es decir, ¿cómo es su trayectoria? Entiendo que como todos los que estamos por aquí, en algún momento hemos sido jugadores, e incluso aparte técnicos. ¿Cómo acabas en la preparación física y dónde estás actualmente para que te ubiquen todos nuestros oyentes? Perfecto. A ver, sí, exjugador. Claramente yo siempre digo una frase a modo chiste que vos sos buen jugador o te haces PF, ¿viste? Preparador físico. Como jugador muy apasionado del deporte siempre, em, pero en el momento empecé con categorías ya hace más de 10 años, categorías formativas, a la vez que estaba estudiando para el profesorado de educación física y fueron mis primeros pasos en el ámbito del entrenamiento y al momento de tener que decidir ya si priorizar mi carrera profesional y seguir con lo que era la preparación física dentro del el Club Lanús, que es donde actualmente estoy también, ya era una cuestión de simples decisiones. O busco seguir jugando o busco la parte física, y por una cuestión de los grupos que tenía que entrenar. Y ese fue el momento que me decidí ya directamente, listo, no vamos por nuestro aporte no va a ser dentro de la cancha, nuestro aporte va a ser por fuera, por la parte de la preparación. Y ahí esos fueron mis primeros pasos. Tuve la oportunidad y agradecido siempre al Club Lanús, que me dio la oportunidad y la confianza de ir creciendo a medida que yo me iba formando, si bien uno siempre está en formación, a medida que me iba formando profesionalmente, me dieron la oportunidad, la confianza y el espacio. Entonces, eso también hay que valorarlo, porque a veces uno, por más formación que tenga o capacidad, si no se le da la oportunidad, es muy difícil demostrarlo. Y a partir de eso, bueno, años en el club, de empezar a fomentar una preparación física que en Argentina en ese momento, si bien ya había grandes pioneros, bueno, un pionero por el que llevo acá también es Néstor, que en un rato le voy a volver a agradecer esto, que es el que formó el grupo, Néstor Lombardo, y que en realidad es un pionero también en la preparación física del handball argentino, pero en lo que era por lo menos el club estaba en sus primeros pasos, a su vez trabajaba junto a Mauro, con Maurito también, y a partir de eso, año a año, ir creciendo, ir motivando a los chicos a principalmente que entiendan la importancia de la preparación física para el deporte, más allá de, obviamente, lo que se haga en la sesión. Generar el concepto dentro de la institución de la importancia que tiene la preparación física. Que siempre, como cualquier deportista, la mejor manera que se dé cuenta de eso es con la demostración. Una vez que lo siente en cancha, que se siente más fuerte, que ve que en las evaluaciones tiene un mejor salto, que ve que mejoran los uno contra uno. Y a partir de eso ir creciendo y bueno, tuve la suerte también de aprovechar un poco lo que era la pandemia, que nos desestructuró un poco a todos y a partir de eso se armó este grupo de profes argentinos, que obviamente no somos los únicos, hay muchos otros profes que no pertenecen a este grupo que participamos del Congreso que trabajan muy bien. Y a partir de eso ir creciendo, aprovechando oportunidades, tuvimos la oportunidad de participar, de escribir un par de libros, hacer nuestro aporte a la comunidad del handball por ese lado, o los congresos que hacemos también a veces con ustedes, que son espectaculares. Y
Hoy en día, a su vez, también bueno, sigo en el Club Lanús, en lo que es algunas categorías formativas, que es juveniles y junior, que van de 16 a 18 años, lo que es juveniles, y junior en Argentina va de 18 a 21 años. Esas son categorías de inferiores. Y en mayores, lo que es Liga Valor Oro, que pertenece a la Federación Metropolitana. Y a su vez estoy con la selección masculina adulta de Beach Handball, ya desde comienzos del 2024. También, también haber llegado a la selección, considerado así, haber cumplido un sueño de vida. Hoy en día, ya con un objetivo de decir, ojalá en algún momento, y con laburo, campeones del mundo, ¿no? Esas son las nuevas aspiraciones. Pero ahí, esa es un poquito, hablo mucho como verán, pero esa es un poquito de mi experiencia y mi formación. Y como siempre hacemos últimamente como tradición en los últimos episodios, para ir calentando y meter en las primeras series y repeticiones al estreno del podcast, te vamos a preguntar qué es el rendimiento para ti. Porque al final lo enriquecedor de este podcast es las opiniones de diferentes personas, de diferentes países, y cómo entiende cada uno el rendimiento. En Argentina, en Buenos Aires, en Madrid, en Barcelona es completamente diferente y creo que eso es lo bonito que nos puede aportar, entre Bien, muchas ahí tiro otras de paso cosas, el punto fuerte. Perdón, Sergio, perdón que te interrumpí. Tiro ahí un pequeño aporte que sé que en su asignatura Martín, también profe, colega argentino, va a hablar un poquito de eso. No voy a ir a su postura, que si bien la comparto, voy a ir a una opinión puramente personal. Eh, a ver, yo creo que el rendimiento, el gran factor es, si eres una frase conocida, hacer repetidas veces lo mismo y en consecución tener un resultado. Y si vos me tenés que decir, en una palabra te pongo rendimiento, te pongo constancia a la par. En la experiencia que tuve y en la experiencia que sigo teniendo, lo que noto siempre, más allá de la capacidad propia del individuo, llamémoslo su talento, la gran diferencia en lo que es el alto rendimiento que se ve es la constancia. Eh, el que hace repetidas veces acciones similares se mantiene constante más allá de los periodos de entrenamiento, más allá de factores externos. La diferencia siempre está en el detalle último, si se puede decir, en esa constancia que tiene ese deportista. Así que si tuviese que, en mi manera de definir el rendimiento, lo defino a constancia. Obviamente constancia en los entrenamientos, en constancia en los hábitos alimenticios, en los hábitos de descanso, pero constancia. Ahí estaba pensando en la dinámica y sí, me quedo con esa palabrita. Rendimiento igual a constancia, ahí, como una presentación de PowerPoint. Claro, porque bueno, lo que combinan muchos invitados al final son motivos muy diferentes, todos suelen llegar a un camino común, pero claro, dentro del rendimiento puede haber muchas cosas, ¿no? Meter más goles y que te metan menos, ganar más competiciones, pero en muchas ocasiones no es tanto el cosechar más victorias, sino que, por ejemplo, si estás en etapa formativa, pues que esos niños, todos los chavales sigan el día de mañana siendo deportistas o que los jugadores no se retiren con 30 o 32 años, sino que se acerquen a los 40 y sigan jugando y sobre todo sigan jugando con salud. Entonces, dentro del rendimiento, como en el punto fuerte también nos gusta una visión holística de las cosas, pues perfecto, más a esa definición tuya mismo de constancia. Tal cual. A ver, creo que sumado a eso también, ahí lo que decías es, me gusta mucho la palabra proceso. Pensar, independientemente de la etapa en la que esté ese deportista y de su edad misma, pensar que es un proceso a largo plazo. Así estés en el alto rendimiento, así estés en etapas formativas. Siempre tu entrenamiento y tus objetivos para con lo que es el rendimiento tienen que ser a largo plazo y con conciencia de por qué a largo plazo. Ahí es donde yo ahí opino y aparece la constancia. No se puede plantear un proceso, no se puede hablar de al mediano, corto o largo plazo, si querés, pero no se puede si no hay una constancia de todas las partes que conforman ese rendimiento, ¿no? Siendo el principal protagonista el atleta o el deportista, como a su vez lo que hace al contexto, su entrenador, a veces, muchas veces, hay un poco de amor propio o autodidactismo, podríamos decir, del deportista que pasa mucho, entrena muchas veces sin entrenador, no siempre están las condiciones dadas, muchas veces sin espacio, muchas veces sin recursos. Y ahí es donde el proceso a largo plazo y esta constancia creo que son factores clave no solo de ejecutarlo, sino de hacerle entender y que llegue a la conciencia de ese deportista la importancia de esto, ¿no? que estamos hablando. Completamente de acuerdo.
Vamos, si te parece, Manu, al tema central del podcast, al tema central de la entrevista, que también coincide con tu asignatura dentro del Congreso de Fuerza, que es el core. Vamos a contextualizar un poco esto. ¿Qué es para ti el core más allá de que, bueno, puedan ser los abdominales propiamente dichos en el cuerpo? ¿Cómo consideras tú este concepto? Bien. A ver, primero empiezo y también lo digo en la asignatura, aclarando que hay que entender al core, más allá de la parte del cuerpo que podemos denominar núcleo y la musculatura involucrada, como un concepto. Y a partir de ese concepto, cómo se desglosa todas las maneras y toda la importancia que tiene y todas las maneras que yo tengo después de aplicar a su entrenamiento para su activación o fortalecimiento. Entendiendo, y creo que también es un concepto importante que está muy ligado y relacionándolo al concepto de estabilidad y movilidad. Más allá de pensar en el núcleo del cuerpo y el- la musculatura involucrada, pensar en la función que tienen el core para con la simple salud de la persona, como a su vez su calidad de vida y su rendimiento deportivo, y a su vez llevarlo al concepto de estabilidad-movilidad que va a estar netamente ligado a qué tan activado o inhibido yo tenga esos músculos pertenecientes a la zona media y ni hablar después de las acciones netamente deportivas o en el handball que hay no solo una activación, sino también un desgaste a nivel muscular, a nivel articular, que eso involucra el core y el core va a ser un factor determinante para estas acciones que después se dan en el deporte. ¿Cómo podríamos explicarles a nuestros oyentes, a nuestros alumnos de la academia, que ese tipo de abdominales, que yo siempre lo asocio mucho con Cristiano, porque en esa época se puso de moda, ¿no? Que un Cristiano estaba muy fuerte, era un grandísimo deportista, como a todo, que hacían 1000 abdominales diarios, los típicos crunches? ¿Por qué ese tipo de entrenamiento de core o entrenamiento abdominal no sirve realmente en nuestro deporte? O si sirve, no sé, empieza diferente. Bien. A ver, primero aclarar que bajo el principio de trabajo-recuperación, todo músculo que es sometido a una carga necesita su tiempo óptimo de recuperación. Por lo tanto, si yo tengo un desgaste a nivel muscular muy repetido en la semana, con una frecuencia que no es óptima, no voy a generar una óptima recuperación, pensando también que hay una demanda de esa musculatura después en las acciones deportivas, no solo en lo que es la parte de pesas, como podríamos decirlo, la parte orientada a la preparación física. Eso por un lado, trabajo y recuperación como conceptos claves a entender. Y después también entender que el core también en su rol protector, hacer el famoso crunch abdominal o así, tener los abdominales como las fotos de Cristiano y demás, no va a estar mal, puede ser parte del proceso de entrenamiento. A ver, hay una flexión de la columna, hay activación a su vez, depende del grado de movimiento de los flexores de cadera y demás, es musculatura que va a participar después en las acciones deportivas pero carecen a su vez de especificidad. Y tenemos que pensar que el entrenamiento, nosotros tenemos que economizar tiempos. Por lo general, el tiempo destinado a la preparación física, a la parte de fuerza, simplemente por las demandas competitivas o los tiempos disponibles que hay en los clubes, que nunca es el óptimo, o por lo general no es el óptimo, tenemos que llevarlo ese entrenamiento a la especificidad. Y esas acciones carecen de especificidad, o mismo también lo que son las planchas tradicionales y las tensiones isométricas tradicionales también carecen un poco de especificidad, si bien hay tensión generada y en ciertos momentos son ejercicios sinceramente recontra útiles. Yo no sentencio ningún ejercicio, ni tampoco pongo ningún ejercicio en un pedestal, pero carecen muchas veces también esas acciones de los movimientos que uno realiza también uno necesita que el cuerpo realice para activar cierta musculatura que después va a estar involucrada en las acciones deportivas. Algo que a mí me gusta trabajar mucho, entendiendo el concepto de core, entendiendo el concepto de estabilidad y movilidad, más allá de que alguna articulación, si bien necesita movimiento, quizás hay que priorizarle su estabilidad, o si bien, por ejemplo, la rodilla, hay que trabajar su estabilidad, pero a su vez necesitamos una rodilla capaz de generar movimiento. Lo que necesitamos también es, en este que hablábamos hace un ratito, de economizar tiempos, es combinar justamente patrones que a mí me permitan trabajar en diferentes planos y ejes para llevar eso después a una mayor activación de esa zona media que a su vez después tenga una mayor correlación con las acciones específicas o las acciones deportivas que suceden en competencia. Nosotros nos preparamos para rendir mejor en competencia. Si el proceso a corto, mediano y largo plazo, el objetivo es ese. Estamos hablando de, en este caso,
de acciones orientadas al handball. Después que habrá en cada deporte la propia especificidad. Como a menos lo entienden, muchas veces se lo explica a mis deportistas, es que nosotros tenemos que traducirle al cuerpo para qué queremos las cosas. Porque claro, si nosotros hacemos una plancha de 1 minuto, o da igual, una sentadilla con 200 kilos, pero luego yo no le explico de una manera adecuada al cuerpo que eso yo lo quiero para que cuando esté en el campo pueda generar más salto o que cuando me empujen en el aire no me duela la espalda, pues claro, no conseguimos. Es decir, el cuerpo sí es bastante inteligente, pero no es adivino. Entonces, claro, si nosotros hacemos una contextualización total y en el gimnasio hacemos una serie de cosas que luego no tienen una aplicación en lo que ocurre en la realidad del balonmano, con compañeros, con rivales, con balón, con velocidad, con potencia, pues claro, es imposible que el core ni cualquier musculatura entienda lo que nosotros queremos. Creo que ahí lo explicás muy bien. Me gusta esa frase, la voy a tomar. De esto de explicarle al cuerpo o al atleta la función, ¿no? de ese core y para qué lo hacemos. Porque a su vez tenemos que considerar, bueno, por lo menos en lo que es Argentina, que muchas veces tenés los grupos de entrenamiento que entrenan con vos en sus horarios y muchas veces hay un trabajo que se hace por fuera, que hace el deportista. Obviamente eso tiene que estar guiado por su preparador físico, su entrenador, pero una vez que el deportista está solo en su sesión de entrenamiento, en la sala de gimnasio propia, y a veces hay mucho de eso, de jugar, de probar, de ver qué hago, de probar tal ejercicio. Hoy en día hay muchos mensajes en las redes sociales que incentivan a uno a esto. Va a depender también mucho de la formación que haya tenido ese deportista, de la edad, de la etapa en la que esté. Pero creo que eso que explicás vos es tal cual. O sea, volviendo a lo que hablábamos antes también de concientizar, ¿no? al deportista de la importancia del para qué lo hace, por qué lo hace, y va por ese lado. Y sí, como vos decís, después es que en sí es bajo el término de la especificidad, llevarlo a lo que nosotros necesitamos después en las acciones deportivas. A ver, si bien como medio protector, quizás un crunch abdominal y demás, una flexión, te puede servir para algún impacto y demás, carece de mucho sentido, de mucha función para las demás demandas que tenés o movimientos en competencia, que a su vez podés generar el mismo beneficio con otros ejercicios o combinando patrones de movimiento, generando otras demandas distintas que tengan una correlación mayor con lo que después pasa en el entrenamiento o en cancha. Porque yendo un poco a la siguiente pregunta que yo tenía preparada, además he visto que estaba muy interesante y yo siempre bicheo un poco vuestras asignaturas cuando estoy preparando, ¿no? Entonces estoy de los congresos y veía como el core para transferencia de fuerzas, ¿no? El core para hacer mejor, el core para defender mejor. Y me parece muy interesante ese concepto de core que hemos visto que puede ser como protector, puede ser como estabilizador, puede ser como estético, ¿no? Como decía, como cristiano, pero también hay un core que es como centro de mandos y que es como transmisor de fuerzas. Cuéntanos un poco más de esto. A ver, entender al cuerpo como un todo, a partir de eso se genera el movimiento. Y entender que si no hay, primero, pensando en los desbalances que puede haber de fuerza, que todos en mayor o menor medida tenemos, si no hay una simetría en ese trabajo que uno genera o en lo que busca en la fuerza, es muy difícil que después se transmita eso a lo que es el rendimiento. Por lo tanto, pensar en el core, más allá de esto que vos decías, como un transmisor. Es un transmisor, es un conector de lo que es la fuerza que yo genero del tren inferior a lo que es la fuerza que después se ve reflejada en una acción de lanzamiento, una toma defensiva, o sea, es un pasaje de fuerza entre extremidades, de tren inferior a tren superior. Que acá vuelvo un poco a lo que es también entender e importante el concepto de movilidad y estabilidad y por qué es importante que cada grupo muscular o cada músculo cumpla la función que tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque al momento de la transferencia de fuerza, la fuerza que nosotros generamos del contacto con el piso, ya sea para un sprint, ya sea para un salto, ya sea para una acción de lanzamiento o una toma defensiva, que son las acciones principales en nuestro deporte, si no tenemos la estabilidad y la capacidad de movimiento suficiente en cada grupo articular y demás, van a empezar a haber deficiencias en esa transferencia de fuerzas que nosotros tenemos o buscamos lograr. Y para una mayor eficiencia en eso, ahí es donde el fortalecimiento del core, como también su activación, no solo siempre su fortalecimiento, a veces simplemente una pequeña activación, con eso es suficiente. Generar esa transferencia de fuerzas del contacto que nosotros tenemos con el suelo para la acción deportiva que viene posterior. Pongo un ejemplo, no podría haber un lanzamiento de calidad si nosotros, más allá del salto o un lanzamiento
apoyados en el piso sin el salto previo, no me salía la palabra. Si no hay la suficiente fuerza que yo aplico contra ese suelo y la suficiente estabilidad, como a su vez la suficiente movilidad de las caderas, por ejemplo, para efectuar ese lanzamiento, la suficiente movilidad de hombro para hacer la rotación en el gesto, o el rango de movimiento del pectoral me tiene el hombro acortado. Muchos ejemplos que uno puede dar de la importancia de cómo ese core, si yo lo fortalezco o lo activo y trabajo la estabilidad y trabajo la movilidad como tengo que trabajarla, que bueno, para eso hay una asignatura entera ahí dedicada en el Congreso, si no nos vamos mucho tiempo, la importancia que tiene para que esa transferencia de fuerza después sea la que nosotros necesitamos, sea la óptima. No tiene ni por qué ser ni mínima ni máxima, tiene que ser óptima, lo que nosotros necesitamos en ese momento. Esa es básicamente la función del por qué la importancia de la transferencia de fuerzas y de cómo se genera, ¿no? Esa fuerza del contacto con el piso a las demás acciones después con los brazos. Sí, que muchas veces nos quedamos con la fotografía en concreto y digo, vale, pues pienso así como muy reductivamente en qué es lanzamiento, vale, pues pectoral, deltoides, a lo mejor un poco de tríceps, antebrazos y tal, o salto. Ah, pues entonces glúteo, cuádriceps, claro, pero es que ninguna parte del cuerpo funciona de manera aislada. Yo, por ejemplo, que he aprendido mucho de las artes marciales, en concreto el boxeo, claro, un lanzamiento en apoyo es exactamente igual que un puñetazo en boxeo. Pero claro, yo cuando veía cómo entrenaban los peleadores, veía que el trabajo estaba primero en el pie y en cómo genera fuerza contra el suelo, como decías tú, cómo eso se transfiere por la pierna, cómo pasa por el peaje del core y finalmente acaba en el guante, acaba en la mano. Pero todo eso es Tal un cual. movimiento encadenado de muchísimos músculos que finaliza en lo que sí, en lo que vemos, en un lanzamiento potente y demás. De hecho, en muchas ocasiones vemos jugadores que tampoco tienen mucha masa muscular, que son muy finitos, pero sin embargo tienen un latigazo increíble. Y por eso, porque aprovechan las palancas y como tú dices, eh, el centro de mandos funciona muy bien. Funciona y es que a eso vamos, y bueno, el propio del deporte, no solo va a esto que decías, de la cantidad de masa muscular que yo tenga, que si bien a mayor masa puedo generar una mayor aceleración si la fuerza está bien desarrollada, que es justamente la definición de fuerza, si no hay un todo, explicándolo simple, si no está todo cumpliendo la función que tiene que cumplir, vamos a perder calidad en ese gesto. Ya sea lanzamiento, salto, toma defensiva o sprint. Si no hay un todo, si bien las asimetrías son propias del deporte, pero si no hay un todo mínimamente bien trabajado y con una fuerza de base, no va a haber calidad, no va a haber, o en cierto momento la calidad de esa acción va a mermar. Ahí explicado simple, ¿no? Con palabras muy entendibles. Yo, mi maestro de boxeo, me lo explicó una vez que lo entendí perfectamente, porque en realidad la transmisión de fuerzas es como si tuvieses una manguera que tiene pinchazos. Entonces, claro, si tienes muchos agujeros, si son agujeros gordos, de la emisión primer caudal, lo que llega finalmente a salir como agua es muy poco. Sin embargo, si todos esos agujeros están bien tapaditos, lo que tú abres el grifo es lo que finalmente sale por el chorro. Y dije, hostia, lo Tal entendí cual. perfectamente. Y es que a ver, es coordinación pura, es la capacidad de coordinar ese movimiento y no nos olvidemos que la fuerza es coordinación. Entonces, simplemente es mejorarlo y fortalecerlo y activar la musculatura que hay que activar. Desde la conciencia bueno, a ver, ni hablar de la importancia de la ejecución, de la calidad técnica, ¿no? Eso creo que lo estamos dando por obvio en esta charla, pero hay que pensar el cuerpo como un todo. No hay movimientos aislados, no, nada. Es un todo. El cuerpo es un todo y por eso a mí me gusta mucho el concepto de integrar patrones de movimiento. De hecho, bueno, en el Congreso, quienes tengan la posibilidad de participar lo van a ver. Yo el core rara vez lo trabajo con algún ejercicio aislado para cierto músculo. Y te diría que hasta no lo hago. Simplemente me encanta combinar patrones. Y a partir de los patrones básicos de movimiento, de tracción y empuje de miembros superiores e inferiores. A partir de eso se puede pensar en el core y sus mil variantes después de ejecución o la especificidad que uno le quiera dar en base al puesto, en base al deporte y demás. Pero vamos a ir que tenía preparado como si me pudiese dar un top 4 un top 5 de ejercicios, aunque ya veis que nos muestra mucho dentro de tu asignatura. Si tuvieses que elegir 4 o 5 o combinaciones de ejercicios que tú digas, esto es básico para trabajar todas las semanas, ¿qué ejercicios no podría decir? A ver, yo soy muy fanático, hasta te diría, obviamente, guiándome por la evidencia científica que creo que hoy en día desborda. En lo que es core ya no hay un debate de si hay que hacerlo
o no hay que hacerlo, si hay que fortalecerlo, no hay que hacerlo. Ahora es el cómo. Ya creo que ese debate, o si alguna persona sigue pensando que el core no es tan determinante, ya desborda la evidencia de que hay que fortalecerlo. Y aunque no parezca, si bien a veces se intenta como aislar el concepto a ciertos ejercicios, como decir, bueno, con esto fortalezco el core. Ejemplo, lo que puede ser un trabajo tradicional, un bicho muerto, el famoso Bear Dog, bueno, los crunch abdominales. Muchas veces creo yo se piensa en el core como ciertos ejercicios que lo van a fortalecer. Ahora, si vos me preguntás ejercicios que a mí me encantan para activar el core, pensando en esta formación a largo plazo y la constancia, obviamente, con la progresión de cargas y demás, no hay activación de core como en una sentadilla pesada y como en un peso muerto pesado. Empezando por esa base. ¿Por qué? Porque si el deportista vos lo vas llevando a que tenga la capacidad de hacer una sentadilla con una carga obviamente relativa a ese deportista y con una progresión, pero lo llevas a una sentadilla pesada, con un control postural, con una buena calidad de ejecución, como un peso muerto, ahí va a tener una activación del core altísima y un fortalecimiento del core altísimo que va a ser también consecuencia de esa progresión de cargas. Eso como, a ver, ejercicios creo yo que tienen que estar en todos los planes de entrenamiento y saber que si bien hay fortalecimiento del cuádriceps, del glúteo, de los isquiosurales y todo lo demás que cada ejercicio tiene en particular, ¿no? Que por eso se los realiza, no hay como los ejercicios básicos de fuerza para lo que es el fortalecimiento del core. Hay que incluirlos y con la progresión de carga adecuada. Un ejercicio que a mí me encanta y lo incluyo mucho bajo este concepto, obviamente, de activación del core y de el concepto de estabilidad y movilidad también por excelencia, a ver, esto de evidencia que desborda, y que me gusta mucho meter en las activaciones o en las entradas en calor, es la sentadilla de arranque, desde lo que es la movilidad de tobillo, la estabilidad del pie, y lo que genera la estabilidad de rodilla, la amplitud que puedes generar en las caderas, la estabilidad misma de esa cadera, la amplitud que te genera, bueno, que hablábamos del hombro, es la estabilidad escapular, el control que hay que tener postural, o sea, activación eh, del suelo pélvico para poder mantener la postura. Yo creo que la sentadilla de arranque, siendo también un derivado de la sentadilla o parte también derivada del propio arranque, ¿no? Gesto de la halterofilia, creo que es una buena herramienta que se puede incluir en las activaciones, que hay una activación súper completa que permite a su vez estabilidad de rango de movimiento para las acciones que pueden venir después en la sesión de entrenamiento o en la misma sesión perdón, sesión de entrenamiento de preparación física de entrenamiento o la misma sesión de técnico-táctica. A su vez me gusta mucho, trabajo mucho con asimetrías, más allá del gesto que es el ejercicio propio. Creo que las asimetrías, más allá de la evidencia científica de cómo el cuerpo, al tener que compensar la carga, ya obliga a estabilizar, una cuestión de decir, hay más carga de un lado del cuerpo que del otro. Bueno, el cerebro que interpreta, tengo que estabilizar esto. Tengo que estabilizar este movimiento. Bárbaro. Más allá de eso, las asimetrías después son gestos propios de las acciones deportivas. Rara vez, muy rara vez vas a encontrar una acción simétrica en el deporte. Hay muchísimas asimetrías, son las acciones que priman. Entonces, también incluyo muchas asimetrías, desde lo que puede ser, a ver, hablemos de ejercicios básicos, lo que puede ser la acción de un puente glúteo con un apoyo contralateral que a su vez realiza un press. Por ejemplo, un floor press con un puente glúteo. Ahí ya tenés una simetría, un ejercicio de activación. Estoy explicando este ejercicio como ejemplo, ¿no? No por otra cosa en particular, puedo elegir otro. O los trabajos también a un brazo, a una pierna, genera una activación muy alta, lo que es una bisagra a una pierna con carga contralateral, por ejemplo. Son trabajos que me gustan mucho. Mismo, también esto, volviendo a las rotaciones y a la similitud con, por ejemplo, con el gesto de boxeo, que es un ejercicio que se usa mucho también en los deportes de combate, todas variantes de palos press o trabajos rotacional, o mismo con rotación o evitando esa rotación, que son propias acciones después que se van a dar en los contactos, que se van a dar en las tomas defensivas, que se van a dar en la acción de lanzamiento. Es clave la fuerza de la rotación en la acción de lanzamiento, esa activación del core, en esta transferencia de fuerza que hablábamos. A ver, como te decía antes, no idolatro ningún ejercicio ni sentencio ningún otro, sino que trabajo en base al concepto. Sí, los básicos para mí, soy un fundamentalista de los básicos. Los peleo a muerte, esos tienen que estar. Y a partir de eso, bueno, la sentadilla de arranque creo yo, o mismo las progresiones y regresiones que se hacen en el aprendizaje de los derivados de levantamiento.
los tirones, una metida de arranque. Todo eso genera una activación muy completa desde tren inferior a tren superior de lo que es la musculatura del core. Y de esa manera me gusta trabajarlo. Gusta mucho cómo planteáis vosotros en general todos los miembros de la organización, porque ellos al final son muy firmes con los olímpicos y cuando trabajan olímpicos van muy pesados, pero luego me gusta mucho cómo trabajan los movimientos compuestos. Y entonces, al final lo que veo que cada semana pocos ejercicios se repiten. Y al final, pues como dice Manuel, combina una sentadilla búlgara con un press, un remo a una mano, pero la otra mano está haciendo otra cosa, por parejas, con elásticos, y yo creo que también eso es un poco la idea, ¿no? Que el entrenamiento del core no sea monótono, no sea aburrido, porque eso lo que hace es que relaja el sistema nervioso central. Entonces, lo que queremos es que como en la cancha no hay ninguna acción igual, es que nuestros deportistas estén preparados para lo que sea, para lo que venga. Yo siempre me imagino con el ejemplo del gato, ¿no? Tú tiras un gato panza arriba y siempre, siempre, siempre cae apoyando los pies. Entonces, lo que yo quiero de mis deportistas es que da igual lo que les ponga, elástico, mancuernas, que los empuje, que los arrastre, que los tire, es que la zona neutra se mantenga y que la columna esté donde tiene que estar. Tal cual. Y a ver, tampoco creo que esté mal, por ejemplo, tener dos o tres ejercicios que uno crea que son pilares. A ver, ejemplo, vamos a las asimetrías. Un ejercicio en asimetría, lo que puede ser una sentadilla de arranque, lo que puede ser una acción de palos, por ejemplo. ¿Se pueden ir repitiendo? Sí. Después hay lo que hay que darles variabilidad. Y son ejercicios que permiten mucha variabilidad. Y te permiten variabilidad mismo en las 3 4 sesiones, 2 sesiones que uno pueda tener después de entrenamiento de fuerza quizás en la semana. Por ejemplo, a mí me gusta mucho variar, mucho, las activaciones. Si bien, por lo general, meto siempre un trabajito overhead que involucre también al tren inferior. Eso me encanta. En el aprendizaje o corrección técnica, algún derivado. Siempre intento meter algo en las activaciones. O sea, ya trabajar desde ahí, listo, vamos activando y ya metemos conceptos técnicos. Después, obviamente, también en la sesión, en algún trabajo de contraste, por ejemplo, el core va a estar involucrado y mismo se le puede, a diferentes velocidades, se lo puede también desarrollar su fuerza, buscando mayor o menor especificidad. Después, eso lo decide cada uno en la sesión. Pero hay mil maneras dentro de la misma sesión podés generar un montón de variabilidad, mismo sobre el mismo movimiento. Creo que la clave está ahí, en darle al deportista con progresiones, regresiones si es necesario, individualizar, obviamente también, pero darle mil herramientas. Obviamente respetando los principios de entrenamiento, de que haya una progresión, de que se respeten los tiempos de adaptación, tampoco variar toda la sesión de entrenamiento, todos los entrenamientos va a generar un beneficio, ahí estamos haciendo un poco de lío, pero se puede sí variar en esto, lo que son las activaciones, algún trabajito finalizador, por ejemplo. Hay mucha variabilidad que se puede dar que justamente vuelve el entrenamiento más divertido. También tenemos que, a ver, no siempre todo lo que va a hacer el deportista lo va a divertir, claramente, pero darle un poquito de variabilidad, generar una nueva adaptación, generar cierta inestabilidad nueva, hacer un concepto nuevo. A mí me gusta mucho cuando las cosas salen, sacando obviamente los básicos que se progresa la carga y demás, pero cuando las cosas salen me gusta complicarlas. No me suele gustar el deportista que veo que todo el entrenamiento lo hizo muy cómodo. Ya ahí estoy diciendo, algo acá tengo que modificar. Me gusta generar esa cierta incomodidad en el deportista, pero justamente para generar nuevas adaptaciones, generarle espacios de incomodidad, justamente. Eso me gusta generar esos espacios. Completamente de acuerdo. De hecho, no sé con quién lo hablamos hace poco también en una entrevista, que también parte de que nos compre la preparación física a nuestros deportistas depende de que nuestros entrenamientos sean retantes y también hacerles partícipes, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo hacéis vosotros, que además lo hacéis mucho por puestos y a cada uno le dais lo que necesita. Entonces, por ejemplo, un pivote hace mucha fuerza rotacional, los extremos que somos pequeñitos quieren otra cosa y demandan otra cosa. Entonces, también darle esa chispa al deportista y que te pida un poco más porque dice, venga, que esto lo he conseguido y al principio de temporada no era capaz de hacer, yo qué sé, una sentadilla con peso overhead y al final la termina haciendo. Entonces, creo que también eso implica al deportista a construir su propia preparación física. En este caso hablamos de core, pero podría extrapolarse a cualquier cosa del entrenamiento físico. Sí, tal cual. A ver, coincido plenamente y mismo en el Congreso.
lo llevo ya al final, hablando de todos los conceptos y demás, como de base de lo que necesita a mi criterio y el porqué del fortalecimiento del core en un deportista, lo llevo a esa especificidad, volviendo al concepto de que en el entrenamiento, la preparación física, se carece de tiempo. Nunca se tiene, o rara vez se tiene el tiempo que uno desea. Entonces hay que priorizar. Entonces, yendo quizás a mayor ejemplo, de esta fuerza de rotación o acciones de lucha que tienen que tiene el pivote, por ejemplo, o los que defienden en zona central, así no sean pivotes. A veces pasa que los laterales te cumplen función de defensores en zona central, de número 3. Entonces, también hay que contemplar esa preparación, no solo el puesto que tiene en ataque, sino también el puesto que tiene defensivo. Su rol defensivo también es importante. Pero llevarlo a la especificidad. Y a partir de ahí se puede hacer mil variantes. Los arqueros, las cargas overhead son muy importantes. Y una carga overhead, poder controlar esa carga, demanda una postura, un control postural, una activación del core muy alta. Los extremos, la importancia del fortalecimiento de su cadena posterior para las acciones de sprint o los saltos que tienen también en el eje horizontal para ganar ángulo en el lanzamiento. Todas esas son acciones donde uno puede darle especificidad y quizás o esto que hablamos antes, la activación y demás puede ser la misma para todos, porque después la musculatura involucrada va a ser la misma, nada más que se varía en esa especificidad que uno le da. Pero es por ahí, la especificidad o el trabajo por puestos, creo yo, con la información que hay hoy en día, si bien en Latinoamérica falta mucha información, también a veces por falta de recursos, nosotros por lo general tomamos información de ustedes allá de España o de la elite que está en este momento. Ojalá algún día se equipare, ¿no? Pero en este momento está en el handball europeo y a partir de eso tratar de bajarlo a lo que es la realidad nuestra y bueno, a partir de avances tecnológicos que hay muchos en los últimos años en el entrenamiento, de datos, de profes que comparten muchos datos, que eso me parece espectacular, es que ahí va creciendo un poquito el deporte latinoamericano, pero nosotros lo llevamos siempre a la especificidad por puestos basándonos también en datos de ustedes y bueno, después datos nuestros que de a poco van apareciendo. Pero tenemos que darle más tiempito. Así que esta es una invitación a todos los profes preparadores físicos con mayor, menor herramientas, recursos, que compartamos conocimiento y esa es la manera de que el deporte crezca. No ser celosos de lo que uno hace. Completamente de acuerdo, mano. Pues ya para entrar en la recta final del podcast, te vamos a pedir que hagas un pequeño spoiler de tu asignatura de congreso, que nos cuentes algunas pinceladas de lo que van a ver las personas que finalmente acceden al curso, que se apunten al congreso de fuerza, que podrán ver contigo. Bien, a ver, vuelvo a lo que decía hace un rato. Todo lo que me baso en el Congreso, no pongo a debate en ningún momento si el core hay que fortalecerlo o no. Simplemente vamos ya al cómo. Es ir como se dice acá, a los bifes, directo. Creo, el concepto más importante que espero se lleven es el concepto de estabilidad y movilidad y a partir de eso cómo pasa todo lo demás. Y a partir de eso cómo viene después el trabajo de core. Obviamente intenté dar todas las herramientas posibles, variantes de ejercicios, ejemplos y demás. Creo que eso también es provechoso. Y creo también lo más importante es la bajada después a la sesión del entrenamiento. Cómo después yo eso lo aplico, en qué momento, cómo. A ver, si quiero destinar un bloque al desarrollo del core pura y netamente, está perfecto y se puede hacer y también va a depender de los recursos que tengan. A ver, acá quizás a veces hablamos de recursos idóneos, de una barra con kilos y demás, pero a veces nada más tenemos una banda elástica, tenemos una barra y 10 kilos por lado. O sea, a ver, es adaptarse y también o voy un poquito por ese lado y, a ver, entendiendo también que a veces el core, o hay tanta información ya de hace tantos años, que no que puede volverse aburrido, porque a ver, la verdad a mí me interesa cualquier tema de entrenamiento, pero entiendo puede ser no el más seductor de todos los temas del Congreso. Entonces busqué llevarlo a esa especificidad. Listo, vamos al trabajo por puestos. ¿Qué necesita el extremo? ¿Qué necesita el arquero? ¿Qué necesita el pivote? ¿Qué necesita la primera línea? Más allá de la base de core para todos, vamos al específico. ¿Cómo o en qué poner el foco? Obviamente a mí me encanta todo basar en ciencia, así que ahí puse artículos que después en los recursos descargables están también para que si alguno quiere más información o mismo quiere refutar lo que digo, que eso me parecería excelente, es bienvenido o bienvenida.
Sobre todo lo que más me ha gustado de la asignatura humana que le ha estado echando un vistazo es que constantemente pone ejemplos gráficos y muestra un montón de vídeos de deportistas con diferentes ejemplos. Hay un bloque de vídeos de pivote, un bloque de vídeos de extremo, de arqueros, porteros y demás. Y creo que son lo interesante, que al final la idea del congreso en general, no solo de la asignatura de mano o de las asignaturas que tiene la universidad, es que sea muy práctico, porque sí, están muy bien los papers, están muy bien los artículos, pero tampoco nos vamos a poner 2 horas o 3 horas de masterclass a hablar de estudios científicos. Como dice Manu, vamos a ir a tiros, vamos a ir a lo importante, que es cómo lo puedo aplicar en la pista, porque al final lo que quiere el entrenador que lo está viendo, el preparador físico, es tener herramientas para que luego cuando llegue el siguiente lunes o el siguiente temporada con sus chicos, pueda coger los ejercicios que ha hecho Manu o que pueda coger los conceptos que ha hecho Roger o que pueda aprender los ejercicios olímpicos que le ha enseñado Mauro, por ejemplo. Entonces creo que eso es lo más interesante. A ver, siempre creo que todo aporte que se pueda hacer siempre suma, pero creo que en este tema central, que es el core, ya ir a los fundamentos y más me parece que ya es un tema que está sabido, hay muchísima información de hace años, entonces por eso ya directamente listo, vamos al cómo lo aplico. Obviamente, a ver, hay una parte de introducción de esto que hablamos hace un rato, el para qué o qué beneficio me genera. Te pongo el artículo si querés o el fundamento, o bueno, hablo mucho de Boyle o McGill también como para basarme en decir, ponemos a dos grosos, y a partir de eso te desgloso el resto, ¿no? Eso es un poquito también cómo armé el Congreso, pero sí, a ver, creo yo que lo más provechoso es cómo lo llevamos al campo. Y que a mí me encanta también y me gusta mucho, bueno, hoy en día que hay mucha visibilidad en las redes, veo cómo los demás profes también lo aplican, me parece espectacular. Creo que más allá del concepto, creo que hoy en día es un concepto particularmente del core que está muy incorporado en lo que es el ámbito del entrenamiento del handball. Y eso me parece espectacular. Creo que ahora lo que falta un poco y hay que motivar es al cómo lo ponen en práctica los diferentes profesionales, deportistas, entrenadores. Así que la idea era un poquito eso, compartir es mi visión de cómo entrenarlo. Pues todo nos queda, hermanos, de que os apuntéis al Congreso, porque ya en el momento que estéis escuchando este podcast estarán abiertas las puertas del Congreso. Si lo escucháis a tiempo y estáis del 14 al 22 de junio disponibles, si os apuntáis tendréis el precio reducido. Si os apuntáis después del 21 de junio estará disponible, pero estará a un precio un poquito más alto. Y por suerte esta vez hemos conseguido meter directamente el pago en pesos argentinos, porque gran parte de nuestros alumnos, pues cerca del 20% vienen de allí, pues para que podáis pagar directamente con vuestra moneda. Y esta vez, por primera vez, después de 4 años, hemos conseguido el pago fraccionado en dos, así que también pues facilidad para aquellas personas que tienen un poco más de dificultades, que puedan seguir aprendiendo con nosotros y seguir cerquita a la academia. Así que os animamos a que toméis este gran congreso de esfuerzo. Y espectacular. Bancamos ahí a los argentinos, va, a todo, en representación de toda Latinoamérica, ¿no? Habla hispana de América, ahí bancamos también. Hay de hecho también a veces sí, de Uruguay, que también tenemos alumnos de Chile, de Ecuador, de Colombia. Siempre podéis escribirnos un mensajito o WhatsApp, correo electrónico para que os hagamos una pasarela de pago en vuestra moneda y podáis pagar con vuestra tarjeta habitual, o sea que eso no hay ningún problema. Pues Es nada, solo que darte las gracias. Sí, sí, hermano. No, perdón, una acotación, eso, motivar, no, obviamente, a la participación del Congreso, que creo que yo también estoy, o voy a participar del Congreso, lo voy a mirar, obviamente, me interesa mucho la opinión de los demás profesionales y cómo ponen en práctica. De los 2 años anteriores, también tuve el tiempo, por suerte, de ver y poder disfrutar del Congreso, más allá de ser ponente, de como un alumno. Pero creo yo que esto de que hablábamos de la diferencia también, no solo en recursos, que eso también influye muchísimo, obviamente, pero creo que la importancia de que el deporte crezca, no solo a nivel Argentina, que yo soy parte, sino a nivel latinoamericano, es el compartir conocimiento. El empezar a animarse con errores, con aciertos, pero empezar a compartir conocimiento, empezar a compartir datos, empezar a compartir maneras de entrenar, empezar a compartir video, empezar a compartir planificaciones, todo. Así que invito, bueno, a todo, obviamente no dejo de lado
a todo lo que sea España o el ámbito europeo, ¿no? Pero falta información de lo que es nuestro lado. Es una invitación también a que puedan colaborar, a que se animen, a que sean parte para que el deporte crezca, porque el deporte crece a través de cómo crece su competencia. Así que necesitamos también, o sea, a mí me sirve que crezca, soy argentino, me sirve que Brasil, si bien está un poquito más quizás desarrollado por tener deportistas profesionales y demás, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, a ver, no me, estoy dando ejemplo Uruguay, no me quiero olvidar de ninguno, pero es importante que crezcan y se crece compartiendo conocimiento. Esa es creo, estoy 100% convencido de eso, así que es una invitación a eso. Bueno, Manu, darte las gracias y como último apunte que siempre hacemos, si quieres invitar a alguien al podcast, algún amigo, algún deportista, alguien que creas que pueda aportar valor en el podcast, pues es bienvenido. Gracias a vos, Sergio, gracias al Punto Fuerte por la confianza en este tiempo, por permitirme ser parte y por el podcast que me parece muy divertido, la pasé muy bien. Voy a invitar a dos, por si alguno no puede. Mira, voy a invitar a Martín Polverigiani, que también es parte de este congreso, y es una persona muy agradable, ojalá pueda participar porque es una persona muy agradable de escuchar. Y también voy a invitar en caso de que sea posible o no, a Andrés Sanz, mi colega en Beach Handball, que yo le voy a tirar un poquito de flores porque él es medio tímido en eso, pero es un medallista olímpico de los Juegos de la Juventud y segundo del mundo con la selección argentina femenina en el Mundial, en Beach Handball. Entonces me parece que también son dos personas que pueden aportar muchísimo desde su lado de la experiencia y me gustaría a mí escucharlos en un podcast. Pues será muy amigo, les escribiré. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a los que estáis detrás de los auriculares, porque la nuestra recogida del podcast es una locura. Llevo poco más de un mes con esto y el feedback que estamos teniendo es increíble. O sea que, como decía Manu, lo único que nos anima es a seguir compartiendo, a seguir invitando gente, a seguir haciendo crecer nuestro deporte, que al fin de lo que hagamos. Espectacular, Sergio. Muy bueno. Un abrazo. Abrazo.